Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y le echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. El tema que vamos a estar considerando se titula: ¿cómo recuperar el filo? ¿Cómo recuperar el filo? La compañía de los profetas había crecido hasta el punto de que necesitaban nuevas instalaciones. Mientras estaban en el proceso de talar árboles para construir su nuevo hogar, uno de los profetas perdió el hacha en el río Jordán. Se sintió angustiado porque la había tomado prestada. Clamó a Eliseo y el gran profeta realizó un milagro y el hacha flotó hasta la superficie y el hombre extendió su mano y la recuperó. Ahora bien, para no ser demasiado duros con este pobre hombre que perdió el hacha, recordemos que estaba involucrado en un gran trabajo, hermanos, un trabajo complejo. Estaba ocupado. Sin embargo, sí hay una falla en su actividad. Se encuentra precisamente en que estaba trabajando, estaba ocupado, pero no estaba atento. Estaba distraído. Como consecuencia, perdió el hacha y no pudo continuar su trabajo. En pocas palabras, había perdido el filo del hacha. Podemos ver esta historia y preguntarnos si hay algo aquí para la iglesia, si hay algo aquí para nosotros. Creo que hay mucho aquí para que aprendamos. La cabeza del hacha representa el poder para hacer un trabajo. Porque sin el hacha, sin el filo, pues no se puede, ¿verdad? No podemos llevar a cabo el trabajo de cortar árboles. Ningún hombre puede cortar árboles golpeándolos con el mango de un hacha. No se puede. Se necesita el poder afilado y el cortante que tiene precisamente el hacha, el hierro del hacha, la cabeza del hacha es necesario para cortar la madera y derribar un árbol. Bueno, en la iglesia debemos darnos cuenta que sin nuestro filo, es decir, sin el poder de Dios, nunca podremos servir al Señor adecuadamente. Ni podremos dejar una mella en este mundo. Necesitamos a Dios y su poder para hacer el trabajo para su honra y para su gloria. Lamentablemente, la iglesia moderna, los miembros de las iglesias modernas,
están tan distraídos en sus asuntos, están tan ocupados en sus negocios o tal vez también inmersos en sus pecados que se han perdido precisamente del poder de Dios, han perdido el filo. La mayor parte de los que experimentan esta condición se dan cuenta de eso. Y como resultado, no hay poder en la iglesia. No hay poder en las vidas de los santos, ni en nada de lo que hacemos. No hay vida, pues. No hay una vida espiritual eficaz. Hemos perdido el filo. La mayor parte de lo que hacemos en la iglesia se puede hacer, hermanos, sin la agencia o sin el poder de Dios. Cosas que hacemos aquí como iglesia, no necesitamos el poder de Dios para hacerlas. No necesitamos el poder de Dios para dirigir un canto, o para cantar, o para abrir la Biblia, o para presentar una clase, o para aprender una clase, o para reunirnos. No necesitamos la agencia de Dios para eso, hermanos. No hace falta. Somos tan buenos en lo que hacemos que podemos operar en el poder de la carne y nadie siquiera se va a dar cuenta de la ausencia de Dios. Porque seguimos haciendo lo que normalmente se hace en las iglesias. Nos congregamos cada primer día de la semana, tomamos la cena del Señor, ofrendamos, escuchamos una clase, estamos ahí invirtiendo en nuestro tiempo, predicamos, dirigimos, cantamos y luego nos vamos y ya estamos cumpliendo, somos buenos. Bueno, pues para todas esas cosas no se necesita el poder de Dios y de hecho producimos la idea de que Dios está con nosotros, cuando no necesariamente significa eso. Aunque podamos operar la congregación, aunque podemos cumplir al pie de la letra con nuestros programas que tenemos como iglesia, nuestros programas y nuestras vidas separadas del poder de Dios nunca van a lograr incursionar en el mundo para afectarlo, para influenciarlo, para que el mundo se vea afectado precisamente por el Señor. En otras palabras, nunca podremos servir al Señor de manera efectiva hasta que realicemos ese servicio solo y únicamente dentro de su poder. El poder de Dios es importante. La comunión con Dios, la influencia de Dios, la presencia de Dios y su actividad entre nosotros es importante, hermanos. Si dedicamos unos minutos a analizar cómo se manejó esta situación ese día cuando el profeta perdió el filo, podemos aprender algunas lecciones valiosas sobre cómo la iglesia debe manejar la situación en la que se encuentra. Podemos aprender lecciones para saber cómo manejar nuestra propia condición en la que nos encontramos sin el poder de Dios. Dios nos ayude a recuperar el filo. Y este pasaje nos dice cómo. Este pasaje nos dice qué pasos hay que llevar a cabo para recuperar eso. Vamos a comenzar en el versículo 5 para ver cómo recuperar el filo. ¿Qué se necesita para eso? Dice la Biblia en el versículo 5 del segundo libro de Reyes, capítulo 6, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! ¿Cómo recuperamos el filo? Bueno, es necesario que exista preocupación. La preocupación es necesaria, hermanos. En cuanto el hacha sale volando, este hombre grita desesperado. No es de que se le cae el hacha y dice, bueno, voy a conseguir otra, no. Sino que se le cae el hacha y entonces dice, ¡ah, Señor mío, era prestada! Brota la preocupación en su corazón.
Sabe que no puede continuar con lo que está haciendo hasta recuperar el hacha. Esto nos dice que el primer paso para la recuperación del poder de Dios es llegar al punto donde estamos conscientes de que no lo tenemos. ¿Tenemos o no tenemos el poder de Dios? ¿Tenemos o no tenemos comunión con Dios? ¿Tenemos o no tenemos la influencia de Dios en nuestras vidas? Y bueno, el primer paso es preocuparnos por eso, hermanos. Estoy convencido de que muchas personas pasan por esta vida pensando que están llenas del poder de Dios, pensando que tienen comunión con Dios cuando lo han perdido y ni siquiera se dan cuenta de eso. Están tan distraídos que no se dan cuenta. Están tan llenos de cosas mundanas que no se percatan de la falta del poder de Dios en sus vidas. Están tratando de vivir para Dios, están tratando de hacer su obra, pero todo lo hacen con el poder de la carne y no se dan cuenta de que Dios no está cerca. ¿Se acuerdan de los hebreos? Cómo cumplían al pie de la letra con todos los sacrificios, guardaban las lunas nuevas, las fiestas, etcétera. Pero Dios dice que Él no estaba cerca. Estaba en sus bocas Dios. Estaba en sus bocas porque hablaban acerca de Él, porque invocaban su nombre, porque le alababan. Pero dice Dios que Él no estaba en sus corazones. Lo importante no es que Dios esté en nuestra lengua. Lo importante es que Dios esté habitando en el asiento de nuestra personalidad, es decir, en nuestros corazones. Esta condición de muchas iglesias y de muchos hermanos es algo lamentable porque pues prácticamente estamos experimentando lo que experimentaba la iglesia en Laodicea. Dice la Biblia que la iglesia en Laodicea no era ni fría ni caliente. No eran fríos ni calientes. Eran tibios. Ellos no se daban cuenta, ellos pensaban que estaban bien hasta que no viene el Señor y les dice de su condición. Así que, hermanos, me pregunto si nos preocupamos lo suficiente como para examinar nuestros corazones, nuestras vidas y la vida de nuestros semejantes. ¿Tenemos una preocupación real sobre nuestra comunión con Dios, sobre el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Nos preocupa la presencia y el poder de Dios en medio de nosotros? Mis hermanos, siempre nos estamos felicitando, o siempre es un motivo de orgullo, cuando decimos que donde están 2 o 3 congregados, pues Él está en medio de nosotros. ¿Y quién duda de eso? Nadie lo duda. Él está en medio de nosotros y pues eso nos agrada. Y yo no voy a negar eso, hermanos. Yo no voy a negar que si estamos congregados, el Señor está aquí. No lo voy a negar. Pero yo no estoy hablando de la mera presencia del Señor, hermanos. Vean ustedes que en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 1, dice que el Señor está en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, Él está en todas y cada una de las iglesias de Cristo. Él está ahí. Pero su mera presencia no garantiza que andemos en su poder, no garantiza que andemos en luz, no garantiza que andemos en su gracia, no garantiza que Él gobierne las iglesias, hermanos. Sí, estaba ahí con los de la Odisea, estaba en medio de ellos, estaba en medio de los de Éfeso, estaba en medio de todas y cada una de las iglesias, pero no en todas el asunto estaba bien. Entonces no se engañen. Ciertamente que el Señor está con nosotros, ciertamente que el Señor está en medio de nosotros, pero eso no significa que su poder esté en nosotros. El poder de Dios es necesario para nuestras vidas, es en beneficio de nosotros, es en beneficio de nuestros hermanos y es en beneficio del mundo mismo.
Que el Señor nos ayude entonces a que tengamos esa preocupación. El primer paso es la preocupación para recuperar el poder de Dios, para recuperar el filo. ¿Cómo recuperamos el filo? Dice el versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! Además de la preocupación, es necesaria una confesión. Cuando este hombre se dio cuenta de que el hacha había desaparecido, inmediatamente le contó a Eliseo lo que había pasado. Confesó, declaró lo que estaba sucediendo. Confesó que había perdido el filo. Al admitir que le faltaba el hacha, también admitió que se había aflojado y que no se había molestado en apretarla, que no había tomado las medidas adecuadas para evitar la pérdida del hacha. Él siguió golpeando el árbol, él siguió dándole a pesar de que el hacha pues se sentía, ¿verdad?, que iba a salir volando, y no le importó hasta que el hacha la perdió. Admitió todas las cosas implicadas y relacionadas con la pérdida del hacha. Lo admitió y lo confesó, mis hermanos. Después de descubrir que nos falta algo, como cristianos debemos llegar al punto donde admitamos lo que nos falta ante el Señor. Esto representa una píldora difícil de tragar, pero es necesaria para recuperar nuestro filo. Creo que una de las cosas más difíciles para cualquiera de nosotros es admitir o reconocer la falta. Queremos que todos piensen que estamos bien, que estamos en la cima, que no necesitamos nada y que todo está en control en nuestras vidas, sobre todo en nuestras vidas espirituales. Tal vez nos esforzamos para que pues al menos piensen que estamos sobreviviendo, que estamos remando, que estamos perseverando, que estamos bien con Dios, pero no es así, hermanos. Para no engañarnos, en ese proceso hace falta tener un corazón honesto que nos haga reconocer que no tenemos el fuego que antes teníamos en las cosas de Dios. Como las iglesias en Apocalipsis, ¿verdad? A una de ellas le dice: tengo algo contra ti, que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Habían dejado su primer amor. Habían dejado ese sentimiento por las cosas de Dios, ese celo, ese fuego que había en sus corazones, ya no era más, se apagó. Y nosotros debemos de confesarlo si lo hemos perdido, porque si no nos vamos a engañar, nos vamos a hacer locos. No, estamos bien, con que me congregue, con que vaya, tome la cena, lea la Biblia y ya, asunto arreglado. No, hermanos, no se engañe. Tenemos que tener un corazón honesto para reconocer que no hay fuego en nosotros, que no hay ese deseo, ese celo por las cosas de Dios. Necesitamos un corazón honesto por el que reconozcamos que no estamos cerca del Señor como antes, que no estamos cerca del Señor como al principio. Necesitamos honestidad en el corazón para reconocer que necesitamos el poder de Dios operando a través de mí para que se haga la obra de Dios satisfactoriamente, hermanos. No solamente para que se haga, sino para que se haga como debe hacerse. Lo que necesitamos son corazones honestos, que digan la verdad sobre nuestra condición. Solo necesitamos sincerarnos y decirle al Señor la verdad de dónde nos encontramos. Él ya lo sabe. Aunque no se lo digamos, Él ya sabe dónde estamos.
Pero Él quiere que nosotros también lo sepamos. Él quiere que nosotros también estemos conscientes de dónde nos encontramos. Necesitamos volver a aprender el camino hacia el altar, hermanos. Necesitamos su poder en medio de nosotros, pero hay un precio que pagar. Hay un precio. Parte de ese precio, en primer lugar, es confesar, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestra condición actual y expresar nuestro deseo de cambiar esa condición. Antes que podamos recuperar el filo como individuos y como iglesia, debemos primero llegar al punto en el que podamos admitir honestamente que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Y confesar que Dios sí puede hacerlo. Reconocer que Él tiene ese poder. Reconocer que Él tiene esa facultad. Debemos encontrar ese lugar de dependencia total y absoluta de Dios y de su poder. Cuando lo hagamos, entonces vamos a ver un cambio radical. Vamos a ver almas convertidas. Vamos a ver un servicio eficaz. Vamos a ver un cambio radical, hermanos, en nuestro cristianismo. Vamos a ver el poder manifiesto de Dios en nuestros servicios. Vamos a ver el poder de Dios obrar. Vamos a experimentar el poder de Dios en la iglesia otra vez. ¿Cómo recuperamos el filo? Necesitamos una preocupación genuina. Necesitamos una confesión honesta. En tercer lugar, versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! ¿Cómo recuperamos el filo? Es necesaria una comprensión. Una de las razones por las que este hombre está tan molesto o tan preocupado es porque el hacha ni siquiera le pertenecía. Ahí dice, ¿no? ¡Ah, Señor mío! Era prestada. Él había conseguido prestada de alguien esa hacha para participar en la construcción del edificio. Ahora bien, perder el hacha puede no parecernos a nosotros un gran problema, ¿no? Porque ¿qué haríamos nosotros si perdemos un hacha, aunque sea prestada? Vamos y compramos dos. Tan simple. Voy y compro otra y se la regresé. No hay por qué hacer un drama como este profeta que está haciendo un gran drama. Bueno, lo está haciendo, hermanos, porque en ese tiempo las herramientas de hierro eran extremadamente costosas y sumamente escasas. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, en el versículo 22, vemos que ninguno de los del pueblo que estaba con Saúl, ninguno tenía una espada, hermanos. Ninguno tenía espada. Solamente Saúl y Jonatán tenían espadas. ¿A qué se debe eso? Bueno, precisamente a la escasez de armas y herramientas de hierro. Así que la pérdida de esta hacha en este contexto sí representa un gran problema. Sí es un serio problema, hermanos. Además, el hecho de que fuera una herramienta prestada requería que este hombre reemplazara la cabeza del hacha, lo que obviamente no podía hacer, ya que tuvo que pedirla prestada en primer lugar. Es decir, él podía reemplazarla, pero esa no era el hacha que le prestaron. El hecho de que una persona le preste a este hombre una herramienta de tal valor era una señal de que el dueño de esa hacha
le tenía gran confianza a este joven. ¿Y sabe qué? Este joven no quería faltar a la confianza depositada en él. Hoy en día la confianza ya no tiene mucho valor, ¿verdad? Alguien deposita confianza en nosotros y pues, la pisoteamos. Pero conforme más vamos hacia atrás en el tiempo, hermanos, la confianza depositada en alguien es de mucho valor. Y él no quería eso. No quería que esa confianza fuese violada. Creo que la lección para la iglesia y para cada uno de nosotros es muy clara. Cuando trabajamos para el Señor, no estamos haciendo otra cosa que obrando con cosas que no son de nuestra propiedad. No somos dueños de lo que tenemos, sino mayordomos. No se olvide de eso. Somos mayordomos, no somos dueños. Nos creemos dueños. Nos movemos como dueños. Pensamos que somos dueños de nuestra vida. Pensamos que somos dueños de las cosas, ¿verdad? Pero no somos dueños, hermanos. Somos mayordomos. Se nos va a pedir cuentas. El poder para servir al Señor no proviene de nuestra propia naturaleza humana. ¿Se acuerdan de los apóstoles? Cuando el Señor Jesucristo les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y entonces les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder no era de ellos. Cuando sanaron a alguien, la gente se amontonó hacia ellos y les querían rendir culto. Y entonces dijo el apóstol, ¿por qué ponen sus ojos en nosotros como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ellos entendían que el poder no era de ellos. Nosotros debemos ser especialmente cuidadosos con el poder que se nos ha confiado, con la salvación que se nos ha dado, con las cosas espirituales que Dios nos ha confiado, con el Evangelio. Que nunca lleguemos al punto en que actuemos como si nada pudiera quitarnos ese poder, hermanos. Que Dios nos ayude a nunca violar su confianza. Si vamos a servir al Señor y ver resultados eternos en nuestro servicio, debemos aceptar el hecho de que no somos capaces de hacer la obra dentro de nosotros mismos y por nosotros mismos. Necesitamos poder de arriba, necesitamos el poder del cielo, necesitamos poder prestado, hermanos. Sin embargo, comprendamos también que el mismo Dios que tan libremente salva al pecador, también dará libremente su poder a quienes lo busquen y estén calificados para recibirlo. ¿Cómo recuperamos el filo? Bueno, necesitamos comprender eso. Que lo que tenemos solamente es prestado y que somos responsables de eso. ¿Cómo recuperamos el filo? Versículo 6. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. ¿Cómo recuperamos el filo? En primer lugar, es necesario un retorno. Es necesario un regreso. Tan pronto como Eliseo se enteró del problema, llamó al profeta de regreso al lugar donde se perdió la cabeza del hacha. Porque él va corriendo y dice, Eliseo, me pasó esto. Y dice, a ver, llévame dónde ocurrió, dónde cayó. Y regresan al lugar.
van al lugar donde se perdió. Antes de poder recuperar el hacha, tuvieron que ir al lugar donde se había perdido. Eso implica, ¿qué cosa? Un retorno, un regreso, hermanos. Y lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Porque antes de que podamos recuperar el poder de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia, debemos regresar a ese lugar donde lo perdimos. Es decir, debemos descubrir la razón por la cual se perdió el poder de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu poder? ¿Qué pasó con tu celo? ¿Qué pasó con tu fuego? ¿Qué cosa lo alejó de ti? ¿Dónde? ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que regresar. Y cuando regresemos, hermanos, cuando volvamos, entonces podemos ver cuál fue la razón de la pérdida. ¿Fue quizás algún pecado que cometimos? Ese pecado me mató, ese pecado me afectó, me dañó, ese pecado me debilitó, ese pecado me dejó sin Dios y sin esperanza, ese pecado me hizo daño, ¿fue eso? O quizás es por vivir en contra de la voluntad de Dios. Bueno, ahorita estoy aquí sin fuego, sin comunión, sin vida. A ver, voy a retornar a ver qué pasó. ¿Cuál es la razón de esta condición actual? Y entonces regreso, ya entendí por qué. Es que estoy actuando a partir de aquí, comencé a vivir de manera distinta, contraria, diferente, alejada de la voluntad de Dios. Aquí empezó mi rebeldía. Tal vez si retornamos nos damos cuenta que nuestras prioridades han cambiado. ¿Por qué estoy aquí en esta condición? Bueno, regreso en el tiempo, vuelvo al momento en que perdí el filo y entonces me doy cuenta, aquí está. Aquí está el momento, aquí está la circunstancia. Cambié mis prioridades. Y eso me tiene en esta condición en la que estoy ahorita. Quizás somos culpables de confiar en el brazo de la carne en lugar del poder de Dios. Regresamos en el tiempo y decimos, aquí está el punto disyuntivo. Aquí está la bifurcación donde yo iba bien, donde yo iba caminando bien en la obra, donde yo iba creciendo en la obra. Pero aquí está el punto, aquí está. Aquí fue donde yo comencé a confiar más en el mundo, más en el poder de la carne, más en el poder de las cosas de la tierra y dejé de confiar en Dios y por eso me encuentro ahora en esta situación. ¿Dónde perdimos el poder, hermanos? ¿Dónde cayó? Muéstrame dónde cayó. Si fuéramos honestos esta mañana, todos y cada uno de nosotros podríamos señalar áreas de nuestras vidas en las que se destaca precisamente ese momento. Decisiones en nuestras vidas, actitudes, acciones, circunstancias que nos dicen, mira, aquí fue donde perdiste el poder, aquí. Esto fue lo que hiciste, esto fue lo que decidiste, este fue el camino que tomaste y aquí está el problema. Entre nosotros y el poder glorioso de Dios en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es dar marcha atrás y descubrir dónde nos hemos desviado, dónde nos tropezamos. Tenemos que volver a ese punto y entonces corregir el rumbo. Regresar al camino significa que de aquí me salí, de este punto me salí, regreso y me meto otra vez al camino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, es un retorno, es un regreso al camino. Cuando lo hagamos,
podremos prepararnos para que la gloria de Dios sea devuelta, para que nuestra dignidad sea restaurada, para que nuestra comunión con Dios sea una realidad otra vez y para que se encienda el fuego en la chimenea de nuestro corazón, hermanos. Y las cosas cambien. ¿Cómo recuperar el filo? Versículo 6. Dice ahí el texto: el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. ¿Cómo recuperamos el filo? Bueno, aquí nos dice que es necesaria una confrontación. La respuesta de Eliseo a la situación es cortar un árbol y arrojarlo al río, ¿verdad? Es lo que hace. Lo hace y entonces la cabeza del hacha flota. Corta un palo, lo echa al río y flota el hacha. Se produce un milagro. Y se produce un milagro cuando se abandonan los medios humanos y se busca la ayuda divina. Cuando llegamos al punto en que reconocemos la pérdida del filo, hay solo una manera de recuperarlo. Debe haber una confrontación con lo divino, hermanos. Debe haber una confrontación con lo divino. Porque usted vea, hasta el versículo 5, todo es humano. Todo es humano. Vamos a construir un lugar, vamos al río, agarremos las hachas, préstame una y ahí estoy cortando. Todo es humano, todo es humano. Se me cae el hacha. Ay, Señor, era prestada y dime dónde está. Todo es humano ahí. Pero cuando llegan al punto y dice, a ver, corta un palo, lo echa al agua y ahí que tenemos el hacha flota. Y ahí tenemos una confrontación ya con lo divino. Eso ya no es humano. Por eso debe haber una confrontación con lo divino. Debe haber un árbol involucrado, un palo involucrado, una madera involucrada. Y por parte de Dios, Él ya dio el primer paso. El árbol ya, el palo, la madera, ya estuvo disponible, hermanos. Ya. Dice la Biblia que Jesús fue colgado en un madero. ¿Para qué? Para que lo divino entrara en actuación en el plan de redención. Porque nosotros no podíamos hacer nada con nuestro pecado, no podíamos hacer nada con nuestro destino hasta que Dios tuvo que entrar en escena y entonces mandar a su Hijo y entonces morir en la cruz, en el palo, en el madero. ¿Para qué? Para que pudiera haber un cambio, hermanos. Y por parte de Dios eso ya se ha hecho. Cuando nos tomamos en serio el lidiar con nuestros pecados y con nuestras faltas y con nuestros errores, el Señor siempre va a responder con la cruz, siempre va a responder con la cruz. Siempre nos va a apuntar hacia la cruz, siempre nos va a llevar hasta los pies de la cruz. Siempre, ¿qué dijo Juan? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué está involucrado ahí? La sangre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Siempre la sangre, siempre al pie de la cruz, hermanos. ¿Dónde está la sangre? En la cruz. Ahí está el madero involucrado, ahí está la cruz involucrada, ahí está lo divino trabajando para limpiar, para restaurar nuestras vidas. Ya encontré el punto donde me desvié. Ahora necesito ¿qué? Necesito tu sacrificio, necesito tu sangre, necesito tu poder. ¿Para qué? Para recuperar
lo que he perdido. Debe haber un abandono total de toda agencia y poder humano. Confiar en un madero para hacer flotar la cabeza de un hacha, hermanos, es una locura. Si hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Qué haces, Eliseo? Acaba de caer un hierro que se hunde en el agua y tu respuesta es aventar un palo. Eso es una locura. ¿A quién se le hubiera ocurrido aventar un palo al agua para que flotara el hierro? Eso no es normal. Bueno, funcionó. ¿No funcionó? Ahí dice. Ahí dice que funcionó. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. ¿Ve? Funcionó. Lo que parecía loco, lo que parecía desquiciado, ilógico, antinatural, funcionó. Sé que para nosotros dejar de intentar hacer la obra del Señor con nuestras fuerzas o habilidades es una locura. Siempre decimos, ¿verdad? Hay que esforzarse, yo tengo que esforzarme, yo tengo que poder, yo lo voy a hacer. Yo hice esta obra y me costó mucho. He visitado a tantos hermanos y he hecho tanto esfuerzo, he derramado hasta lágrimas, he hecho tantas cosas. Así que ¿cómo me pide que no intervenga el factor humano? Porque eso es una locura. Pero es exactamente lo que tenemos que hacer. Es exactamente la razón por la que estamos cansados, o la razón por la que nos hemos desviado, o la razón por la que hemos tropezado, o la razón por la que hemos caído, hermanos, y nos hemos apartado de la influencia del poder de la comunión de Dios, es porque hemos estado trabajando con nuestras propias fuerzas. Cometimos el error de pensar que por nuestra habilidad, por nuestra capacidad, por nuestra integridad o por lo que usted quiera que sea de nosotros, la obra va a caminar. Error, se va a cansar. ¿Acaso no he escuchado hermanos que dicen, ya me cansé? ¿Verdad? ¿Lo hemos dicho? ¿Para qué traigo gente? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago el otro? Si como quieran ni hacen caso, si como quieran ni esto ni lo otro. Ya se cansó, ¿por qué? Porque usted está intentando sacar el hierro, usted está intentando hacer la obra con sus fuerzas sin Dios. Y sin Dios no se puede, hermanos. Es interesante que cuando Dios interviene, siempre interviene de manera muy loca, muy extraña. Como que parece una locura, ¿no? ¿Qué le dijo al pueblo de Israel cuando fueron a conquistar Jericó? Afilen bien las espadas y hagan estos artefactos y herramientas. No, nada de eso. Se me van a ir a darle vueltas a la ciudad. Es una locura eso. Cualquier estratega de guerra va a decir, ¿están locos? ¿Piensan conquistar Jericó, una ciudad inconquistable? Nada más dando vueltas ahí con sus guaraches y sus animales y sus bestias y sus viejitos y los jóvenes y tocando trompeta al séptimo día. ¿Ustedes creen que con eso va a caer? Bueno, cuando Dios interviene, no es el factor humano lo que cuenta. No es el factor humano lo que determina la eficacia o la victoria del proyecto, del plan de la conquista. Es el poder de Dios y todo descansa en el poder de Dios. ¿Qué se podría decir entonces si fuese por el poder humano? Dios no recibiría la gloria, ¿verdad? Si fue por nuestra habilidad y nuestra fuerza que tumbamos esos muros, entonces ¿para qué queremos a Dios? No, pero Dios siempre hace estas cosas para que Él quede exhibido, hermanos. Para que Él quede mostrado ahí. ¿Cómo conquistaron Jericó? ¿Quién fue el capitán? ¿Quién fue el estratega? ¿Qué armas usaron? Ninguna. Le dimos vueltas. Eso fue todo y Dios nos dijo que así le diéramos vueltas, tocáramos la trompeta. ¿Y qué pasó? Los muros cayeron. Porque interviene el factor divino. Siempre pasa eso, hermanos.
¿Cómo alimentaron a 5,000 personas? ¿Cómo fue eso? ¿Qué tuvieron que traer? ¿Cuántos peces tuvieron que conseguir? ¿Cuántos panes se tuvieron que hacer? No, una canastita ahí que traía un niño. Y comieron como 5,000 personas. El factor divino. ¿Cómo sanaron a ese hombre que tenía 40 años enfermo? ¿Qué le dieron? ¿Qué le torciste? ¿Qué le sobaste? Nada más le dije, levántate y anda. ¿Cómo hiciste flotar el hierro? Pues nada, corté un palo y le eché al agua. Es algo loco, pero funcionó. Hay que dar un paso atrás, ponerlo todo en sus manos y confiar en Él absolutamente. Eso es difícil cuando andamos en la carne, cuando nos creemos muy vivos, cuando nos creemos muy poderosos, cuando nos creemos muy buenos. La única solución es una confrontación con lo divino, hermanos. Hay que regresar a Dios, hay que regresar al altar, hay que regresar a la cruz. Cuando la iglesia se ocupa de sus pecados, cuando el cristiano se hace cargo de sus pecados, cuando se ocupa de eso, entonces el camino entre nosotros y Dios va a ser limpiado. Pero mientras no, va a haber muchos obstáculos. Si limpiamos el camino, si quitamos los obstáculos para buscar a Dios, entonces podemos contar con el regreso del poder. Podemos contar con la gloria en la casa de Dios. ¿Cómo recuperamos el filo? Versículo 7. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Cómo recuperamos el filo según el versículo 7? Es necesario un compromiso. Ahí está lo último que hizo este joven. ¿Qué hizo? Se agachó, tomó el hacha en su mano, se comprometió a recibir por fe lo que el Señor había hecho. Y cuando llegamos al versículo 7, podría ser el final del asunto, ¿verdad? Pero la realidad es que detrás del pasaje, detrás del contexto histórico, la historia no termina ahí, los hechos no terminan ahí. O sea, nosotros leemos hasta ahí, se agachó, tomó el hacha y punto, pero hay más ahí. No desaparecieron en la nada los personajes, no desaparecen de la nada, hermanos. No es una película, no es una ilusión, es un evento histórico con personas de carne y hueso. Podemos estar seguros de lo que sucedió después. Este joven volvió ¿a qué? A colocar firmemente la cabeza del hacha en el mango y se puso a talar árboles. Si no, ¿para qué quería el hacha? Había recuperado el filo y pudo hacer lo que debía hacer. Mis hermanos, Dios tiene poder disponible para aquellos que paguen el precio y se acerquen a Él con fe. Cuando llegamos al punto en que estamos cansados de lo mismo de siempre y estemos dispuestos a aceptar nuestra pérdida del filo a la manera de Dios, Él nos va a devolver el poder para hacer su obra y hacerla eficazmente. Sin embargo, no es para los pusilánimes, no es para los desinteresados, no es para los indiferentes, es solo para los que se comprometen con la fe. ¿Hasta qué punto estamos comprometidos
con la idea, hermanos, de experimentar la presencia y el poder de Dios en nosotros. ¿Hasta qué punto estamos comprometidos? Quizás cuando obedecimos el Evangelio, no pensamos en los compromisos adquiridos. No pensamos en las responsabilidades que teníamos. Porque en el momento, pues lo que queríamos era salvarnos. ¿Verdad? Llegamos aquí arrepentidos, algunos llorando. Otros con toda tranquilidad, ¿verdad? Decían, bueno, yo creo en Jesucristo, estoy arrepentido de mis pecados, soy bautizado porque quiero ser salvo, quiero ser libre de la condenación eterna. Y hasta comenzamos a gozar de las bendiciones de la restauración y el poder de Dios en nuestras vidas. Pero, ¿hasta qué punto estamos comprometidos con la idea de experimentar la presencia y el poder de Dios en nosotros? Porque eso implica un compromiso. Nuestro nivel de compromiso revelará aquello que estamos dispuestos a hacer para que eso sea una realidad, hermanos. Así que yo quiero preguntarle, ¿dónde está su filo esta mañana? ¿Está en el fondo del río? Si es así, entonces ese filo está fuera de nuestro alcance y más allá de nuestra capacidad para recuperarlo. Ahora la pregunta es esta: ¿podremos recuperarlo? La respuesta bíblica es sí. Siempre que demos los pasos que la palabra del Señor nos ha mostrado esta mañana. ¿Está usted dispuesto? ¿O quiere seguir tratando de cortar solamente con el mango? ¿Cuántos años lleva intentando de cortar el árbol con el mango? ¿5 años? 3 años. ¿No se siente agotado? Cuando uno está intentando cortar el árbol con el mango, hermanos, eso cansa, eso lastima, amarga la vida. Hay frustración porque pues el mango pues no le hace mucho daño al árbol. Y a largo plazo vamos a perder. A largo plazo nos vamos a dar cuenta que estamos perdiendo el tiempo. Y muy probablemente vamos a dejar de intentar cortar el árbol y nos vamos a ir a otros asuntos. Así que, ¿está usted dispuesto a recuperar el filo? Si está dispuesto, entonces debe dar el primer paso. Preocupación, confesión, compromiso, regresar, siga al Señor en su palabra y trate su problema hoy mismo. No lo deje para otro día, no siga golpeando con el mango. Quite todo obstáculo por el cual el poder de Dios se ha apartado de su corazón. ¿Y sabe qué? El madero, la sangre, la redención, la restauración, ya todo está listo. Nada más es de que usted dé los pasos. Pero Dios ya está listo. Ya está ahí esperando. Desde hace mucho está esperando a que usted sea confrontado con su poder y entonces el filo sea recuperado. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios?
La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.